Buenas noches, señoritas y jóvenes. Este tema de los modos verbales ya se lo he explicado en una clase anterior por Zoom. Vamos a volverlo a explicar. Bueno, los modos verbales. Vamos a empezar con lo que es la práctica. En cada uno de los temas ustedes ya habrán verificado que pues se empieza con la práctica. ¿Qué vamos a hacer para esto? Bien, aquí nos dice que vamos a realizar una actividad entretenida. Nos lo están presentando de esa manera. ¿Y cuáles son las indicaciones? Tenemos que elegir a 2 miembros de nuestra familia, un varón y una mujer, y tenemos que escribir algunas frases o oraciones que utilizan ellos en sus conversaciones, ¿no? Con nosotros o entre nosotros. Luego de eso tenemos que narrar un cuento o escribir un cuentito cortito, una página, ¿no? No importa una página, pero hay que emplear esas frases, estas oraciones con las que generalmente nos preguntamos o empleamos en esa comunicación familiar. Luego los personajes, dije acá, serán los 2 miembros que hemos elegido a la familia, hay que revisar la relación, ortografía y manera. Entonces, hasta aquí sería esa actividad, elegimos a 2 personas, pues mi papá, mi mamá, o la persona con la que yo tengo una relación más cercana, ¿no? Y ya voy a recordar cuáles son sus frases que generalmente me puede preguntar, o me comenta, o me dice. Entonces, de acuerdo a eso, ya creo mi cuento con esas 2 personas que yo he elegido, como van a ser los personajes principales de mi cuento. Lo narro, lo escribo en una página y lo pongo como parte de actividad del tema, ¿ya? Vamos a ver ahora la parte de la teoría. En la teoría, ¿qué nos dice? Los modos verbales están relacionados a lo que es el verbo dentro de la oración, y el verbo pues nos va a indicar una acción, un estado, un proceso. El verbo es el núcleo de la oración, o sea, que le da sentido a la oración, porque al ser un verbo, pues indica acción, ¿no? Y es el criterio de la morfología, la parte del análisis de la composición de los elementos oracionales, en este caso el verbo, pues va a tener una variación en ese verbo, en persona, en número, en tiempo, modo y la voz. Vamos a decir que los modos verbales son formas en las que la acción del verbo puede expresarse. En realidad, estos indican la actitud del hablante y su intención, ¿no? De acuerdo a lo que es el verbo, claro, lógicamente. Yo deseo, desde el verbo estudiar, cantar, reír, pues entonces me indican unas acciones distintas, pero son acciones. Ahora, también la actitud que tiene la persona al hablar del verbo, ¿no? O al decir o al pronunciar, ¿qué nos pretende decir? Miren, acá tenemos 3 ejemplos. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Fíjense que está marcado con rojo el verbo, ¿no? Que nos está diciendo con esta expresión. En el segundo, el estudiante corría ilusionado para alcanzar su meta. También tenemos aquí corría, ¿no? También nos indica un tiempo de ese verbo que es pasado, ¿no? Y acá tenemos otra oración. Te pido que continúes con la lectura. Es una indicación por eso. Es un verbo indicativo que nos está diciendo una acción, ¿no? Vamos a decir que los modos verbales en lo que es la lengua castellana son 3: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Los verbos regulares pueden cambiar su terminación para expresar alguno de los 3 modos. En este caso, en el caso de los verbos irregulares, el cambio es total. O sea, cuando es un verbo irregular, cambia en toda la composición de la palabra. En cambio, el regular no es mucho el cambio. Por ejemplo, acá, rendir, rinda, cambia bastante. Entonces, es un verbo irregular. Así lo mismo, correr, continuar, ir, cambia bastante. ¿Ya? Ahora vamos con los 3 tipos de verbos. Tenemos el imperativo, indicativo y subjuntivo. El imperativo, miren, tenemos aquí una carita, ¿no? Un emoji, el indicativo igual y el subjuntivo. Duda, subjuntivo, indicativo indica algo, nos dice algo que hagamos, imperativo, una orden, a lo que espera, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el modo imperativo. Pues responde a la función apelativa del lenguaje, que es lo que yo necesito que haga alguien, en este caso el receptor, ¿no? Se utiliza para dar órdenes, instrucciones o sugerencias, consejos, ejemplos. Por ejemplo, tenemos para dar órdenes, ¿no? Y están entre signos de admiración. Cierre la puerta. Estudien ahora. Ven que es como una especie de orden, ¿no? Pero que yo deseo que hagan los estudiantes. También podemos utilizar el modo imperativo para hacer sugerencias o instrucciones. Saludemos a todos. Utilice el barbijo y lávese las manos. Ven que son instrucciones o también son sugerencias. Cambia de alguna manera, ¿no? El tono de la voz. También para dar consejos. Si estás enfermo, pida ayuda. Beba agua para no deshidratarse. Ven que son consejos y la manera que lo dicen, ¿no? Los verbos en imperativo pueden acompañarse con palabras de cortesía, aspectos que implica el uso de un tono de acuerdo al mensaje que se pretende anunciar. Lógicamente, si yo deseo
algo después, en este caso mi receptor, de las personas que me están escuchando, pues debo manejar bien, ¿no? Ustedes los verbos, mis palabras. Vamos a ver la conjugación del verbo estudiar en modo imperativo, ¿ya? Estudiar en lo que es tú, en imperativo afirmativo, tú estudia. Imperativo negativo, tú no estudias. Lo mismo que en usted estudie, usted no estudie, en nosotros, nosotras estudiemos, no estudiemos, vosotros, vosotras estudiad, no estudiéis, ustedes estudien, ustedes no estudien. Vamos a ver ahora los verbos irregulares y su conjugación imperativa con los pronombres tú y ustedes, en la segunda persona. En el infinitivo sabemos que los verbos terminados en ar, ir son todos en infinitivo. Tenemos acá decir, hacer, ir, poner, salir, ser, tener, venir. Y el imperativo tú, como son irregulares, habíamos dicho que todo lo que es la composición de esta palabra o de ese verbo, pues cambia todo en su totalidad. Miren, de infinitivo decir al imperativo para que yo lo transforme a tú, miren, cambia todo. Se cambia a di bastante, ¿no? Y en imperativo para ustedes, dinos. Miren, hacer, a. Tal vez aquí solo conserve la H y la anterior igual a D. Y así ven ustedes que va cambiando en su totalidad, en su mayoría, ¿no? Y cambian las palabras. Para imperativo tú y para imperativo usted. Para referirnos a la segunda persona, ¿no? Lo que es del singular tú. Y el imperativo sería también, ¿no? Segunda persona del plural, dinos. Bien, este modo se aprecia en textos poéticos. Este modo de lo que es la conjugación irregular de estos verbos irregulares, pues se aprecian que en los textos poéticos, lo que es las poesías, en diálogos, en cuentos, etc. Por ejemplo, tenemos los textos narrativos, ¿no? Aquí tenemos este ejemplito, diles que no me maten, de Juan Rulfo. Entonces, está entre signos ¿no? de admiración, entonces, fíjense que está esta conjugación, pero en lo que es un texto, en un texto poético, ¿sí? Ahora vamos con el modo indicativo. Es el modo objetivo con que el hablante emite un enunciado sin formar parte de él, expresa acciones de la situación real. O sea, en el momento que yo te pido algo, ya es indicativo. Por ejemplo, miren que tenemos dos ejemplos. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. También tenemos acá en negrita lo que es el verbo, vas. Se está hablando de la juventud, que es el presente, y le está dando una especie de, unas líneas de poesía, ¿no? Pero indican algo, todo lo que es la juventud. Después acá tenemos otro ejemplo. Los estudiantes fueron a la biblioteca del cómic, o sea que están haciendo una acción en el momento, ¿no? Ahora vamos con el modo indicativo que se conjuga en 4 tiempos. Vamos a ver con el verbo ir. Miren que en el presente, en el pretérito imperfecto, el pretérito imperfecto es el pasado imperfecto. Pretérito es pasado. En el presente, yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros, nosotras vamos, vosotros, vosotras vais, ellos, ellas, ustedes van. Y en pretérito imperfecto, pasado imperfecto, yo iba, tú ibas, él, ella, usted iba, nosotros, nosotras íbamos, vosotros, vosotras ibais, ellos, ellas, ustedes iban. Y en el pretérito indefinido, pasado indefinido, no se sabe cuándo fue, pero pasó. Yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotros, vosotras fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. Y en un futuro, no de lo que se hace, yo iré, tú irás, él, ella, usted irá, nosotros, nosotras iremos, vosotros, vosotras iréis, ellos, ellas, ustedes irán. Y el modo subjuntivo aquí es un enunciado de modo subjetivo. Es una creencia, una opinión, un deseo, ¿no? Cuando se emplea este modo de verbo en este tipo de subjuntivo. Fijémonos aquí en los ejemplos, quizás ellos tengan problemas. Ojalá hubiera ido al concierto. Creo que mejor entras en cuarentena. Fíjense que ese quizás, ojalá, creo, pues nos están dando una opinión, un deseo, ¿no? Aparece en oraciones subordinadas detrás de una conjunción, por ejemplo, un que, un sí, aunque, ¿no? También hay detrás de expresiones de incertidumbre, vienen a manifestarse como mandato, permiso, petición, consejo, sugerencia, insistencia, exigencia. Y tenemos los distintos ejemplos. Tenemos la incertidumbre, el deseo, mandato, permiso, petición, consejo, sugerencia, insistencia, exigencia. Veamos unos dos por lo menos. En mandato, miren, el médico ordena que el paciente levante las manos. El verbo está con rojo remarcado, levante las manos. El médico que ordena que levante las manos, ¿no? Entonces es un mandato. Otro podemos hacer en insistencia. Insisto en que tú nos colabores en la campaña por la no violencia.
El verbo colabore está en rojo. Pues aquí lo que insiste con una colaboración. Este caso es que me colabores en la campaña, ¿no? Esto sería para lo que es el modo subjuntivo, ¿no? Vamos a ver igual en una conjugación del modo subjuntivo con el verbo estudiar, de acuerdo al tiempo del verbo, en presente, en pasado perfecto, pasado imperfecto y pasado perfecto, no tan perfecto. Bien, en lo que es en presente está fácil, ¿no? Yo estudié, tú estudies, ella o usted estudie, pretérito perfecto, yo haya estudiado, tú hayas estudiado, ella, usted haya estudiado, y así tenemos, ¿no? Esas conjugaciones de los verbos. ¿No? Miren, aquí en lo que es el pretérito perfecto hay un haya antes de lo que es el verbo, ¿no? El verbo conjugado, ¿ya? Y después tenemos aquí abajo el pretérito imperfecto, que es un pasado imperfecto, pero no se sabe cuándo sucedió, pero nos da una pauta. Yo estudiaré, yo estudiase, tú estudiarás, tú estudiases. Tenemos dos opciones de lo que es la conjugación en este verbo. Y el pretérito perfecto, miren, el pasado no tan perfecto, un pasado bastante pasado. Yo hubiese estudiado, tenemos más opciones de conjugación de verbo. En un futuro, yo estudiaré, tú estudiarás, tú estudiarás, él, ella, usted estudiaré. Y en futuro perfecto, también futuro perfecto, yo hubiera estudiado, tú hubieras estudiado, él, ella, usted hubiera estudiado. Algunos de los ejemplos conjugados. El abogado recomendó que hiciéramos, y si o hiciésemos, no tenemos dos opciones acá, dos trámites de una vez. Me preocupó que estuvieses en problemas. O sea, las dos opciones se pueden utilizar. Tenemos más, vamos a hablar ahora del modo subjuntivo en la redacción de los textos. Cuando se escriben los textos, al utilizar el modo subjuntivo de los verbos, solamente es, bueno, cuando es necesario, ¿no? Se los utiliza. Ya que gracias a este modo subjuntivo expresamos dudas, posibilidades, necesidades, deseos. En cambio, el modo indicativo va a indicarnos acciones reales, ¿no? Entonces podemos clasificarnos de la siguiente manera. Subjuntivo es real e indicativo no real. Lo subjuntivo ya hemos dicho que lo podemos utilizar en diálogos, en lo que es narración, en cuentos, en poemas, pero no en todos. Vamos a ver acá. Aquí tenemos una poesía, sería el modo subjuntivo de Quiero, de Jorge Bucay. Está en negrita todo lo que es verbo, que está en el modo subjuntivo, ¿ven? Estamos en oigas, opines, confíes, ayudes, cuides, mires y lo demás, ¿no? Ahora acá, miren, tenemos una actividad. Identifiquemos la aplicación de los modos verbales en la siguiente canción. La canción es de señor Silvio Rodríguez, que hizo la letra, y la música es de Pablo Milanés, Yo no te pido. Entonces aquí tenemos que identificar lo que es el modo verbal, ¿ya? El subjuntivo. Hay que identificar el modo subjuntivo en el poema. Entonces aquí, ¿cuál sería el verbo subjuntivo? Entonces, fíjense, hay bastante pido, ¿no? Entonces pueden ver también. Puede ser ese, u otro verbo que ustedes vean. Después hay que, ¿de qué trata este tema? Lean, perdón, esta poesía, léanlo y ya ustedes responden a estas dos preguntitas. La primera hay que marcar así como la anterior, miren, aquí habían verbos en su conjugación de subjuntivo. Y acá también nos pide que marquemos nada más los verbos, los marcamos con negrito. Y después de que trata la poesía, o sea, ya lo lee la poesía y ya responde. ¿Ya? Ahora acá tenemos otra lectura de poema de Mario Benedetti, No te rindas. Esto para una lectura complementaria. Ahora vamos a hablar de la elaboración de textos argumentativos con las características en relación a los verbos. ¿Cómo vamos a elaborar textos? Pues para una exposición magistral, ¿no? Que nos argumenten o apoyan la temática que yo estoy hablando en ese momento. Bueno, los textos argumentativos pues van a contener planteamientos, justificaciones, alegaciones. ¿Y cuál es su objetivo? Pues persuadir a la persona que me está escuchando o viendo, ¿no? Que opine similar a lo que yo estoy exponiendo, ¿no? Que se asemeja a mi punto de vista sobre una temática, cualquier temática, puede ser que opinan sobre la religión, política, etc. Se organiza esto en tres partes, ¿ya? En lo que es la elaboración de textos argumentativos. Tiene una introducción, que es pues una breve exposición de la temática o la problemática.
donde se pretende captar la atención de la persona que nos está escuchando. Después, en este caso, vamos a plantear nuestra tesis, nuestra idea principal de la cual hay que reflexionar. Si yo digo que los videojuegos son negativos para los estudiantes de primaria de 10 a 12 años, ya voy planteando por qué. Porque los hace desgastar la mente, perder el tiempo, etcétera, ¿no? Y en el desarrollo aquí voy a presentar las pruebas o argumentos para apoyar o refutar esta tesis de los videojuegos en este caso. Entonces, pues en mi investigación, según el autor, papá ya dice que el niño es como una esponja, asume todo o capta todo o pues se llena de toda la información que le muestra el mundo. Entonces es importante que se nos muestre cosas positivas, no así los videojuegos que hacen surgir cosas negativas en los estudiantes. Entonces, a partir de esas investigaciones que yo pueda tener, o según tales especialistas que yo haya entrevistado o investigue un poco más, ya tengo ya mi desarrollo para seguir apoyando mi argumento de que los videojuegos no son buenos para los niños. Y como conclusión, que sería la parte final, va a tener un resumen de todo lo expuesto. Podemos concluir que evidentemente, a partir de las investigaciones realizadas, los videojuegos no son aptos para los niños de 10 a 12 años. Y en los ejemplos aquí tenemos, por ejemplo, aquí he tomado otro ejemplo, ¿no? Miren, fumar perjudica seriamente la salud, que es la tesis o la idea principal de lo que se va a tratar todo lo que es este texto argumentativo. ¿Y cuáles serían sus argumentos? Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, dicen, el tabaco produce cáncer en un número elevado de la población y está comprobado que la gente que fuma tiene una menor capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y como conclusión, atendiendo los razonamientos expuestos, reafirmamos que evidentemente, ¿no? El tabaco daña la salud de las personas. Ya con eso terminaría lo que es, ¿no? La parte de los textos argumentativos. Ahora vamos a la parte de valoración. En lo que es la parte de valoración, que es una parte importante de este tema, es la parte de la reflexión. Y ustedes saben que cuando vea actividades o preguntas, esas son actividades de este tema, ¿ya? Muy aparte del tema en sí. Miren, acá tenemos 3 preguntitas que tienen que responder. Y lo que es la producción, o cuando les ven la hora de producción, es lo que van a realizar un poquito más del anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Hay que escribir un texto argumentativo, dice. Así similar a lo que había explicado de los juegos, o si no el ejemplo anterior del tabaco. Ustedes tienen que elegir una temática que les interese o de la actualidad. Y pues van a indagar, ¿no? Para ampliar su conocimiento, van a investigar obviamente y ya se van a plantear esos 3 puntos: inicio, desarrollo y conclusión. Lo escriben en su cuaderno y lo presento. Bueno, hasta aquí sería este tema, señores jóvenes, y para la próxima clase tenemos evaluación de este tema y deben presentar todos los que llevan los temas y las actividades, por favor.